En 1610, un hombre llamado Galileo publicó su libro El Mensajero Celestial, con observaciones que desafiaron la cosmovisión tradicional de que todos los cuerpos celestes, es decir, que todos los planetas giraban en torno a la Tierra. Se creía hasta ese entonces y se aceptaba de que la Tierra estaba en el centro del universo, básicamente. La propuesta de Galileo apuntaba a que era el Sol y no la Tierra que se encontraba en el centro de la galaxia, no del universo, porque es muy inmenso, y que los planetas y las estrellas giraban en torno a él, en torno al Sol. Años después quedó comprobado que Galileo tenía razón. El Sol está en el centro de nuestra galaxia, no la Tierra. El mismo principio, mis queridos hermanos, podemos aplicarlo al tema de la iglesia. En los últimos años ha sido como al revés. En los primeros años de la iglesia, el centro, el propósito principal sobre el cual giraban nuestras reuniones, nuestros programas, nuestro servicio, era en torno a la gloria de Dios. La razón principal por la cual los primeros cristianos se juntaban en medio de las persecuciones, en medio de las luchas y los problemas y las tentaciones, era porque habían comprendido que este Cristo, que este Dios encarnado, merecía nuestro servicio y nuestra adoración. En los últimos años, con el evangelio contemporáneo y específicamente con el evangelio de la prosperidad, se ha puesto en el centro al hombre y se ha removido a Dios. Y ahora los servicios muchas veces giran en torno al hombre. Música que estimule al hombre, escenarios que estimulen al hombre, predicaciones que le den motivación y un sentido de realización al hombre. Y las personas muchas veces nos congregamos solamente para demandar o pedir algo de Dios. Pero la adoración no es recibir. La adoración es dar. Amén. Es dar. Así cuando nosotros nos juntamos aquí, el primer propósito por el cual nos juntamos debería de ser que yo tengo algo para entregar a Dios. Tengo algo que ofrecer a mi Dios. Aunque sabemos que Dios nos bendice, sabemos que podemos pedir con libertad por cualquier necesidad que nosotros tengamos, pero el tema es que no debo ser yo el centro, mis sentimientos, que la música me guste a mí, que la predicación me agrade, sino más bien, ¿cómo apunta esta predicación a la gloria de Dios? ¿Cómo apunta esta alabanza a la gloria de Dios? ¿Cómo apunta lo que nosotros hacemos a la gloria de Dios para que Dios sea reconocido, para que Dios sea exaltado, para que Dios sea adorado? Si se dan cuenta, entonces a veces hemos sustituido a Dios, hemos removido a Dios y hemos entronizado al ser humano y a sus apetitos carnales. Y en ese intento y en ese error es que la iglesia vive en una crisis por una sana cosmovisión de lo que es la iglesia y lo que debe ser la vida cristiana también. Así es que hoy quiero empezar una serie de 6 sermones que yo he titulado Instrumentos de su gloria. Usted no es un instrumento del pastor, no es un instrumento de la iglesia Ríos de Agua Viva, no es un instrumento de la Convención Bautista de Oklahoma, no es un instrumento del cristianismo. Usted tiene que verse a sí mismo, aquellos que servimos y obedecemos a Cristo, como un instrumento de la gloria de Dios. Es decir, yo sirvo para los beneficios y para los intereses de un Dios glorioso y quiero que su gloria se manifieste. Quiero reconocer su gloria, admirar su gloria y como una respuesta le sirvo, le amo y le obedezco a Dios. Amén. Ese debe ser el enfoque de la vida cristiana. Si ese es nuestro enfoque en realidad, así atravesemos los problemas más duros de la vida, nosotros vamos a permanecer muy firmes, mi hermano. Si usted remueve a Dios de su fundamento y se pone usted condiciona a Dios para
poder perseverar y haces pactos con Dios como el día de hoy, no los pactos que haz pacto con Dios, sino que Dios debe ser el fundamento y tengo que buscar su gloria, es decir, tratar de agradar y adorar a Dios en cualquier circunstancia que yo me encuentre. Instrumentos de su gloria. Yo no sé si usted ha sido parte de algo grande en esta vida. ¿Qué es lo más grande de lo que usted ha sido parte? ¿De algún maratón? ¿De alguna ayuda social? ¿Repartiendo ropa por ahí? ¿Café? Esas cosas son buenas. ¿Ha donado mucho dinero quizás para alguna familia que estaba enferma? Yo le voy a dar una razón, o más bien la Escritura nos da la razón principal que traerá un sentido de satisfacción a la misma vez para el ser humano y de propósito y de existencia. Y esto es vivir para los propósitos eternos de un Dios inmutable, de un Dios que no cambia. Ese es el propósito por el cual existe la iglesia y por el cual existe toda la creación. Por lo tanto, si hay algo trascendental de lo que nosotros podamos ser parte de, ese es el reino de los cielos. Amén. Estoy explicando a cristianos. No estoy enojado, hermano. Es que en los últimos años le decía a una hermana, estos mensajes no son tan populares, pero son los mensajes bíblicos. Amén. Entonces voy a hablar acerca de y estimularlos para ser instrumentos de un Dios glorioso. Y vamos a hablar precisamente de las condiciones que Dios establece, lo que Dios ha hecho para hacer posible que nosotros seamos instrumentos. Pero hoy quiero meditar específicamente en el tema creados para su gloria. Ese es el propósito de toda la creación. Si usted sale de estas puertas de este templo y usted sale diciendo, yo fui creado para la gloria de Dios. Yo existo para la gloria de Dios. No soy producto de un accidente, no soy producto de la evolución, sino que soy producto del pensamiento, de la intención de un Dios que me creó con el propósito de utilizarme para su gloria, para dar a conocer su gloria, para dar a conocer su poder, su sabiduría, para dar a conocer su salvación, la esperanza del mundo. Eso es lo que yo soy, esa es mi identidad y eso es lo que debo estar buscando hacer. Así que si usted sale con eso en su corazón, convencido de que usted es creación de Dios y creado para su gloria y dispuesto a vivir para su gloria, eso será suficiente. Así es que vamos a hablar entonces este tema en tres partes. El Dios que nos creó para su gloria, creados para complacer a Dios y creados para los propósitos de Dios. Si usted nota, al principio hablo de Dios específicamente. Si ignoramos quién es Dios, entonces daremos gloria a las criaturas antes que al Creador. Y para ello voy a ir a la Biblia, si me acompaña por favor, a Romanos capítulo 11, versículo 36. Romanos 11, 36, mis hermanos. ¿Lo tenemos? Romanos 11, 36. Dice la palabra del Señor en Romanos 11, 36. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Se lo voy a leer nuevamente. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. Entonces, a Él sea la gloria por los siglos. Padre, encomiendo en tus manos este tiempo. Que sea tu Espíritu Santo el que me use como un instrumento de tu gloria. Que no trate de complacer a un grupo de gente, ni siquiera de complacerme a mí, ni vivir para mis propósitos, sino que sea, oh Dios, tu Espíritu Santo el que me use para tu gloria. Bendice a cada persona que esté en este lugar y permítele, Señor,
ser un instrumento de tu gloria. En Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Si ignoramos quién es Dios, daremos la gloria a las criaturas antes que al Creador, que es el pecado, uno de los pecados principales que relata ahí Romanos capítulo 1, versículo 23. Hemos cambiado la gloria de Dios, de un Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible. Por lo tanto, cuando yo meditaba en este tema, en una serie, casi hablaba de las 5 solas de la Reforma, porque estamos en octubre. Pero luego entendí de que hay una necesidad también de servidores, y de servidores fieles, de servidores que tengan una cosmovisión, un entendimiento bíblico de lo que es servir a Dios. ¿Por qué lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? Pero ¿cómo armar toda una serie acerca del servicio? Hay muchos versículos que hablan acerca del servicio. La importancia de servir, la necesidad de servir, el llamado a servir. Pero no quería empezar por los mandamientos, sino quería empezar por un entendimiento y una comprensión del Dios a quien nosotros vamos a servir. De hecho, los 10 mandamientos, si usted lee en Éxodo 20, están los mandamientos, pero en el 19 aparece Dios se manifiesta en esa parte. Se manifiesta primero antes de establecer los mandamientos. ¿Por qué? Porque entonces el pueblo iba a temer. Entonces el pueblo iba a reconocer que ese Dios que establecía esos mandamientos debía ser escuchado y debía ser obedecido. Entonces Dios descendió en su gloria y aquel monte dice que temblaba y la gente atemorizada pidiendo a Moisés que intercediera delante de Dios. No querían estar en la presencia de ese Dios santo y todopoderoso. Por lo tanto, la religión se construye sobre los mandamientos mientras ignoramos quién es Dios. Esa es la religión. Obedecer mandamientos desconociendo a Dios se vuelve una carga extremadamente pesada. Pero cuando nosotros hemos tenido un encuentro, una comprensión de quién es ese Dios, entonces estaremos estimulados, bíblicamente hablando, y por el Espíritu de Dios, para obedecer, para darle gloria a ese Dios. Y por eso quise hablar de esta parte, el Dios que nos creó para su gloria. ¿Quién es este Dios que demanda nuestro servicio, nuestra obediencia? Y entonces, ¿cómo vamos a responder a este Dios? Si nosotros todos somos seres humanos, creados a la imagen de Dios, somos polvo. Polvo eres y al polvo volverás, dice la Biblia. Pero como este Dios infinito y eterno, que reina desde los siglos, que nunca podremos comprender, aunque pasemos toda una eternidad viviendo con Él, nunca podremos conocer a su plenitud, a este Dios inmenso, que sostiene el mundo en la palma de su mano, el universo. ¿Cómo este Dios puede usar a su propia creación para manifestar, para ser un instrumento de su gloria? Solo pensando de esa manera, a mí me entra un deseo genuino por servir a Dios, porque entiendo de que estoy sirviendo a ese Dios creador de todas las cosas. Dice la Biblia que el Dios a quien nosotros servimos es un Dios glorioso. Por eso es que deberíamos ser un instrumento de su gloria. Los cielos, dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Cuando usted sale a la calle, como hicimos en el campamento de varones, y mira los cielos, ¿qué ve? Bueno, veo estrellas, veo la luna, si es de día, pues por ahí veo el sol, algunas nubes. Pero ¿qué ve detrás de esas cosas? Yo veo la mano de un Dios poderoso y de un Dios extremadamente sabio para poner todas las cosas en su lugar. Ayer nuestra hermana Yuleisi publicaba una foto de su linda bebé y se me vino a la mente eso precisamente. Yo no veo una bebé nada más. Yo veo la obra de un Dios soberano, de un Dios poderoso y de un Dios de amor. Eso es lo que yo miro. Aprenda a ver más allá de las cosas que están a su alrededor nada más, o de los favores que recibe.
Aprendamos y ejercitamos esto, que hay un Dios glorioso. Los cielos cuentan, anuncian, declaran, dan a conocer que existe un Dios. En el pasado la gente adoraba al sol, la luna, las estrellas, el cielo, la tierra. Quizás muchos todavía lo hacen. Pero nosotros no vamos a adorar el sol, ni ninguno de los astros, ni el cielo, porque esto nada más nos cuentan, nos están comunicando al ser humano de que existe un Dios poderoso, que existe un Dios glorioso. Las cosas invisibles de Él, dice la Biblia en Romanos capítulo 1, las cosas invisibles de Él. ¿Qué son las cosas invisibles de Él? Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Por lo tanto, cuando yo veo el mundo, el universo, y por eso es que muchos científicos, incluso que en un momento fueron ateos, se tienen que rendir ante la posibilidad, al menos, de que existe un diseñador inteligente para tener todo lo que tenemos, el universo que tenemos, la vida que tenemos, la manera en cómo estamos construidos nosotros. Ahí se ve la gloria de Dios. Él es el creador de todas las cosas. La gloria de Dios es la suma total de todas las perfecciones o atributos de su ser. Cuando usted admira a una persona, no solamente admira su talento. Ustedes han visto lo que ha salido en la televisión, ¿verdad? O en los medios del famoso Puff Diddy. Es un enfermo mental, completamente. Pero me di cuenta de algo. Este hombre creó un espacio donde los famosos célebres, que a veces nosotros le damos seguimiento, las grandes estrellas pueden llegar y darle rienda suelta a su corazón, a su corrupción. Eso es lo que hizo Puff Diddy. Porque obviamente estos famosos quizás no lo pueden hacer en una discoteca, cualquiera. Entonces llegaban a este espacio. Él nomás le creó el espacio para que esta gente llegara y expusiera la maldad de su corazón. Entonces lo que hace a una persona gloriosa o admirable son las características, los atributos de este ser. Y por lo tanto, John Piper lo declara así: la gloria de Dios es la belleza infinita. No solamente es belleza, es una belleza infinita que no tiene límite, no es finita, no se acaba. Y la grandeza de las múltiples perfecciones de Dios. Es decir, que la gloria de Dios tiene que ver con un carácter grande y bello que no tiene límites, que no es finito y que es perfecto completamente. No hay nada que Dios pueda mejorar, no hay nada que Dios pueda aprender. Dios no está en una tarea de trabajar en Él mismo para mejorar, para ser una persona diferente. Él es la máxima expresión de todas las bondades. Si queremos hablar de sabiduría, Él es la máxima expresión de sabiduría. Si queremos hablar de poder, Él está por encima de todas las cosas. Él es el único Dios todopoderoso. No hay nadie a la par de Él, ni nadie, por lo tanto, más arriba de Él. Si no fuera un Dios digno de adoración, tendríamos que buscar a ese otro Dios para adorarle. Y por lo tanto, Él es el centro de la vida, de la creación del mundo. Nosotros, entonces, tenemos que responder a este Dios. ¿Cómo respondemos nosotros a este Dios? Cuando nos paramos aquí o cuando andamos limpiando la carpeta, cuando andamos cortando la yarda, cuando estamos sirviendo a los jóvenes o a los niños, o en la cuna, o en el sonido, donde quiera que estemos, debemos reconocer que nosotros somos parte de un reino en el cual este rey es eternamente e infinitamente glorioso. Amén. Esa es la cosmovisión que tenemos nosotros que abrazar y comprender que este Dios no es un vecino que nos está pidiendo: ¿me puedes servir, por favor? ¿Me puedes ayudar? ¿O puedes ayudar al pastor? Este es el Dios gobernador, soberano, que se sienta por encima de las estrellas, que puso las estrellas, y dice la Biblia que a cada una la llama por su nombre. Ese nombre no ha alcanzado ni a contarla. Pero este es el Dios a que nosotros somos llamados a servir. ¿Alguien se siente animado a servirle? Pásame su teléfono después, porque usted puede servir al Señor. Dios te quiere usar. No importa quién has sido, dónde has estado, lo que has hecho. Dios quiere ser tus manos, tu voz, quiere usar tus talentos para, ¿qué? Su gloria. Para su gloria.
Dios, por lo tanto, no necesita de ninguna de sus creaciones para existir ni para ser glorioso. Él ya es glorioso desde la eternidad. Yo no añado nada a Dios. Yo no hago grande el nombre de Dios. Yo simplemente reconozco la grandeza y lo glorioso que es nuestro Dios. Pero es un privilegio para el humano poder ser parte de la exaltación de la gloria de Dios. Servir para su gloria es entonces servir para que toda la creación, todas las personas miren y disfruten y reconozcan y adoren al Dios glorioso. No que me vean a mí. Busco la gloria de Dios, que el reino de Dios se expanda, los intereses de Dios, que este Dios sea conocido por estas personas, que este Dios sea glorioso también para ellos, porque ciertamente para muchos no lo es. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, dijo Juan de Jesús. Pero ¿sabe qué? Muchos no vieron la gloria de Dios en Jesús, por eso pidieron su vida, pidieron que lo mataran en la cruz. Hay algo que solamente Dios tiene, que se le llama la seidad de Dios. Y es esto de que Dios es autosuficiente en todos los sentidos. No necesita absolutamente nada de su creación. La creación fue creada para que esta creación reconozca, no para que le añada algo a Dios, sino para que reconozca y responda a la gloriosa majestad de este Ser Supremo que existe desde la eternidad y por la eternidad, cosa que muchos de nosotros no vamos a comprender nunca. ¿Qué es eso desde la eternidad y hasta la eternidad sin principio ni fin? Él es el alfa y la omega, como dice su palabra. No hay principios de días en este Dios. Él siempre ha estado ahí. Por lo tanto, dice Isaías 66 del 1 al 2. Así dice el Señor, el cielo, 66, 1 y 2. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podríais edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto lo hizo mi mano. Todo lo que existe lo hizo mi mano, dice Dios. Yo estoy por encima de todas las cosas. Su poder está por encima de todo imperio, de todo presidente, de todo reino, de todo poder humano o espiritual. Su sabiduría más que todos los libros sabios escritos en el mundo, presentes y pasado y futuro. El amor está por encima de cualquier expresión de amor humano, por muy sincero que sea. Su gracia supera y perdona hasta el más vil pecador. Y donde empezamos leyendo Romanos 11:36, nos habla que por Él, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Reconoce el apóstol Pablo que aún el plan de salvación de lo que viene hablando es producto de la voluntad de Dios. Si reuniéramos, hermanos, todo el poder que ha existido en el mundo, de los grandes imperios, de los asirios, de los egipcios, de los babilonios, de los griegos, de los romanos, medos y persas, uniéramos todas las potencias del mundo con todo el poder que tienen, toda la autoridad que ellos tienen, y se lo concedemos y lo ponemos en una sola persona, no podríamos compararlo con el poder, la sabiduría, el amor, la bondad, la gracia y la misericordia de Dios. Por eso Él es glorioso, por lo que Él es. No necesariamente por lo que Él hace, sino por lo que Él hace es una expresión de lo glorioso que es Él. Y nosotros debemos de responder. Si juntáramos entonces toda la sabiduría humana, todo el poder humano, todo el amor humano, toda la bondad de los seres humanos, toda la gracia y la misericordia que han tenido los seres humanos, y lo ponemos delante de Cristo, delante de Dios, hermano, sería como comparar un pequeño granito de arena a la par de un vasto océano, un vasto mar. No hay comparación, pero ese es nuestro Dios al cual nosotros somos llamados a servir. Pero no solamente hemos sido creados por este Dios glorioso, que es mi intención de que nosotros reconozcamos, hombre, ¿quién es este Dios en realidad? Como dijeron aquellas personas que iban con Jesús, ¿quién es este Jesús? ¿Quién es este hombre que aún los vientos y los mares le obedecen? Aún la naturaleza se somete al poder y a la autoridad de su palabra.
Porque Jesús reina con poder y tiene autoridad sobre todas las cosas. Eso es lo que hace ser Dios, a nuestro Dios. Pero Él nos creó para que nosotros pudiéramos complacerle a Él. Que nuestra meta final sea complacer a Dios. Te voy a hacer una pregunta. ¿A quién estás tratando de complacer ahora mismo? ¿A quién tratas de complacer? Por no decir que muchas veces, aunque te esfuerces, no vas a lograr complacer a esa persona. ¿A quién tratas de complacer? El único que merece ser complacido por encima de cualquier otra persona, ese es nuestro Dios, Él es nuestro creador. Hay un libro que les recomiendo que en esta semana o hace un par de semanas me llegó a mis manos y que hace pocos días lo empecé a leer. Se llama Cuando el hombre es grande y Dios es pequeño. Cuando el hombre es grande y Dios es pequeño. ¿Sabes? Por eso hay muchas crisis emocionales, porque le damos mucho valor a la opinión del hombre. Tememos al hombre. Al final es un temor de ser criticado, de ser señalado, de ser rechazado. Es temor. Entonces el hombre es grande y lo que dice Dios es pequeño. Complacer a Dios por encima de cualquier otra complacencia o cualquier otra persona, por encima de familias, por encima de amistades, por encima de negocios, por encima de novios, novias. Tenemos que comprender de que nosotros tenemos que buscar complacer, agradar, recibir de Dios la aprobación. Muchos han dicho que aunque en lo íntimo esta pareja viva peleando, le gusta publicar fotos alegres, divertidas, que parece que todo está bien, son felices, porque nos encanta recibir validación de las demás personas. Ay, mira qué bonita pareja, ay, qué lindo, qué bonita familia. Aunque cuando en la casa están ahí como perros y gatos. Aquí estoy con mi honey. Pone el teléfono ahí y empiezan los golpes. Puras apariencias. Queriendo recibir aprobación. Le ponemos 1,000,000 de filtros a la foto para recibir aprobación. Tenemos que complacer a Dios, amén. Que Dios esté contento con cómo yo estoy haciendo las cosas y quién soy yo. Y te vas a olvidar, ya no va a existir eso de baja autoestima, de codependencia, de presión social, nada de eso. Todo eso es temor al hombre. Es cuando tenemos temor más a Dios y queremos complacer a Dios. Gálatas 1:10 dice, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres, complacer a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo, sería siervo de los hombres. Básicamente lo que está diciendo. Si mi preocupación mayor en mi vida es ser aceptado por un grupo, por una persona, complacerlo a él, complacerlo a ella, complacer a una figura, complacer a una institución, si ese es el fin último que yo persigo en la vida, qué triste, porque te has vuelto un siervo, un esclavo de esa persona o de lo que tú quieres. Dice Pablo, porque ciertamente si yo tratara de agradar a los hombres, si esa fuera mi meta final, acomodaría obviamente el mensaje, las palabras y todo lo demás. Pero dice, mi meta final no es eso, porque si aún tratara de agradar a los hombres, complacer a los hombres, ya no sería siervo de Cristo, porque sería siervo de los hombres, sería siervo de las personas. Complacencia y aprobación de Dios por encima de toda complacencia personal. Para que los que viven, dice también Pablo, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Este ejemplo lo vemos en Jesús. Mateo 3:17 lo expresa así. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y complacencia, mis hermanos, es una palabra extremadamente importante. Es tomar alto agrado o placer o satisfacción total en algo. Cuando Dios, el Padre, consideró la vida de Dios el Hijo encarnado, Él pudo ver y pudo comprender que este Dios encarnado, el Hijo, había cumplido con todas las demandas del Padre, de tal manera que el Padre puede decir con toda seguridad,
Y por primera vez, después de la caída de Adán, Dios dice, este es mi hijo amado, en él se complace mi alma, me agrado de él. ¿Esa es tu preocupación, hermano, joven, adulto? Que cuando Dios te vea, Dios diga, mi hijo en quien tengo complacencia. Por no decir que ningún ser humano en su propia humanidad puede recibir esta declaración de parte del Padre, si no es a través de Jesús. Porque a través de Jesús es que nosotros podemos ser aceptados y encontrar agrado de parte del Padre. Pero viviendo una vida que honre a Dios en servicio del Señor. Tenemos que buscar a complacer a Dios. Esa era la meta final de Jesús. Incluso el sacrificio de Jesús tiene que ver con la gloria de Dios. Es mostrar al mundo la justicia de Dios en la cruz. Es mostrar al mundo el amor de Dios por el mundo. La gracia, la misericordia de este Dios. Él está exponiendo y está desplegando, porque no hay otro lugar en donde se manifieste de una manera más notable y clara la gloria de Dios que en la cruz de Cristo. Ahí usted puede ver la soberanía, la justicia, el amor, la santidad, la gracia, la misericordia de este Dios que se está manifestando. Jesús entendía que su misión era primeramente agradar al Padre. Aún así tuviese que renunciar a su propia complacencia. ¿Sabes por qué muchos no servimos a Dios? Porque creemos en primer lugar que Dios no me puede usar, algunos creen por lo que han hecho. Pero la inmensa mayoría, aún creyentes, creen que Dios no merece mi servicio. Y ponemos 1.000.000 de excusas para no servir a Dios. No nos damos cuenta que nuestra vida depende de Él y otros por complacerse a sí mismos. Aún Jesús tuvo que poner la complacencia de Dios por encima de su propia complacencia. En su humanidad tenía hambre, pero en el espíritu quería complacer al Padre. Y entonces le dijo a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando estás delante de esa tentación y estás a punto de caer, te quieres complacer a ti. Pero si te has dispuesto a complacer a Dios, que tiene que ser una determinación, entonces renunciarás a tu placer y a tu complacencia para poner por encima de tu complacencia, por encima de la complacencia de mi novio o de mi novia, de otra persona, complacer a Dios. Porque has comprendido que tú existes para la gloria de Dios. Existes para complacer a Dios más que para complacer a otros y más que para complacerte a ti mismo. ¿Sí me explico, hermano? Más que para hacer lo que a mí me agrada, es hacer lo que agrada a Dios. Más que para hacer lo que agrada al hombre, es hacer lo que agrada a Dios. Y de eso se trata la vida cristiana al final. ¿Por qué? Porque tenemos que morir una y otra vez a nuestros propios deseos. Y por último, fuimos creados para los propósitos de Dios. Claro que sí. Dios tiene un propósito, pero ese propósito apunta a la gloria de Dios, no necesariamente a lo que tú quieres hacer. ¿Cuándo fue la última vez que tú le preguntaste a Dios, Dios, ¿es tu voluntad? ¿Es tu propósito? ¿Estoy dentro de tu propósito lo que estoy pensando hacer? ¿A dónde quiero ir? ¿Es tu propósito que salga de este ministerio? ¿Me quede sentado? ¿O es tu propósito que arregle las cosas con mi hermana, como dice tu palabra, ve estando tú y él solo y reprende a tu hermano? Habla con él, reconcíliate. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga, Señor? Pero somos muy orgullosos. Decidimos darle la vuelta a la palabra de Dios. Decidimos darle la vuelta a la palabra de Dios y hacer como que no pasa nada. Venga los miércoles para que aprenda a resolver conflictos. De eso estamos hablando, la resolución de conflictos. Yo no sé cuántos tuvieron en su momento un reloj de cuerda, que le daban cuerda, ¿no? O alguno de esos de pulsos, ¿no? Algunos que son de mi época, ya me siento viejito. Híjole, ¿verdad? Ok. Algunos creen que Dios, algunos que tienen la idea de un Dios que creó el mundo y estableció las leyes de la naturaleza, de la física, que rigen al mundo,
y lo dejó a su suerte. Creó a Adán y a Eva y lo dejó a su suerte. Eso se le llama el deísmo. El deísmo es la concepción de la existencia de Dios como una fuerza creadora y mecánica que creó el mundo, pero no interviene en él. Esto quiere decir que Dios no participa activamente de los acontecimientos del mundo. Lo dejó a su suerte. No, hermano, lo que enseña la Biblia, el Dios de la Biblia, Dios creó el mundo y también ordenó, preordenó, predeterminó las cosas que habrían de pasar en el mundo. Las cosas buenas, y permitiría también las cosas malas. No que Él activamente crea las cosas malas, ni el pecado, ni la caída de Adán, pero Él la permitió, claro que sí. Eso se le llama una soberanía pasiva. Dios permite que esto pase. Ahorita lo vamos a explicar. ¿Cuántos creen que Dios tiene planes específicos, hermano? ¿Y se ha preguntado alguna vez si usted es parte de ese plan de Dios? Gloria a Dios. A esto se le llaman los decretos de Dios. Coja pluma y papel. Los decretos de Dios, que aparecen en la confesión de fe, confesión bautista de 1689. Los decretos de Dios. ¿Qué es eso? Henry Tyson ha señalado, los decretos de Dios corresponden a, escuche bien, los propósitos eternos de Dios. Lo que Dios de la eternidad quiso hacer. Basados en su consejo sabio y santo. No en lo que alguien más le iba a hacer o cómo iba a ver la creación, sino en su propio consejo, sabio y santo, por medio del cual Dios libremente y de forma inmutable, que no cambia, para su propia gloria, ordenó eficazmente o activamente o permisivamente todo cuanto ocurriría. Sé que es un juego de palabras. Por ejemplo, la vida de José. Dios tenía el control total. Y Dios había determinado poner a José como el primer ministro en Egipto. Sería el gobernador de Egipto. Dios se lo reveló incluso en un sueño, que eso haría. Pero ¿qué pasó en el transcurso? Jóvenes que tuvieron el campamento, fue vendido. Ahora, Dios no le dijo a sus hermanos que lo vendieran, pero Dios lo permitió para cumplir sus propósitos. Entonces hay una voluntad y un propósito que Dios cumple de manera activa, donde Él interviene y hace las cosas, y a veces de manera pasiva, donde Él simplemente deja que las personas hagan lo que quieran, mientras estas cosas de alguna manera se ajusten a lo que Él ha preordenado que ocurra. Igualmente con la muerte de Jesús. Estaba escrito que alguien lo iba a traicionar, pero Dios no tocó el corazón de Judas para que traicionara a Jesús. Simplemente dejó que fluyera su amor al dinero y entonces vendió a Jesús por 30 piezas de plata. Eso se le llama la voluntad permisiva de Dios para cumplir sus propósitos. Eso no justifica, ni es una víctima Judas. Todo lo contrario, es culpable de su pecado. Simplemente Dios no intervino, no lo estorbó. Asimismo nosotros creemos de que Dios tiene un propósito. Los decretos de Dios son propósitos eternos que Dios cumplirá sí o sí en el universo, en el mundo, en las personas. Los decretos o propósitos revelados de Dios son eternos e inmutables. Dice la Biblia, el consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. También los decretos de Dios son para su gloria. Hablando de su pueblo, dice, por amor a mi nombre contengo mi ira, dice Dios. Y para mi alabanza, la reprimo contra ti a fin de no destruirte. Pero no como a plata, te he probado en el crisol de la aflicción. Por amor mío lo haré, porque ¿cómo podría ser profanado mi nombre? Mi gloria pues no la daré a otro. Dios le dice a este pueblo, no te destruiré, no porque no lo merezca, sino por mi propia gloria. Dios tiene una pasión por su gloria, como decía Jonathan Edwards, un gran predicador del tiempo pasado. Pero no solamente eso, hermano. Para cerrar, ¿cómo Dios cumple sus decretos? Por ejemplo, algunos decretos lo ha cumplido con el poder de su palabra. Un decreto, recordemos que un decreto es
una orden. Hemos escuchado las historias de algunos reyes que el rey decretó un censo, o sea, una orden que se debe obedecer. Las órdenes de Dios, los decretos de Dios, que no tienen nada que ver con los decretos que hoy escuchamos, que yo decreto, que yo ato y que yo declaro, no tiene nada que ver con eso. Solo Dios puede decretar y hacer que estas cosas ocurran porque es el Dios poderoso y soberano. Entonces, los decretos de Dios tienen que ver con los propósitos que se cumplen, pero para lograr estos propósitos Él crea un plan. Y en ese plan entonces Él busca instrumentos para su gloria. Por ejemplo, Dios traería juicio en los tiempos de Noé, un diluvio, pero Dios quería salvar a una familia. No mandó ángeles ni querubines para construir el arca. Dios llamó a Noé. ¿Sí o no? Dios en su momento quiso liberar a su pueblo y entonces llamó a Moisés. Quiso crear una nación, entonces llamó a Abraham. Quiso entregar o liberar a su pueblo de las manos de los filisteos y levantó a los famosos jueces, Gedeón, Jefté, Débora, Sansón. Cuando Dios quiso darle un rey, un buen rey a Israel, entonces Dios llamó a David. Cuando Dios quiso ungir a este rey, Dios llamó a Samuel. Cuando Dios quiso salvar a los ninivitas, Dios llamó a Jonás. Cuando Dios quiso humanizarse, Dios usó a María. Cuando Dios quiso salvar al mundo, Dios usó a Cristo. Y todos tienen que ver con los decretos de Dios, con los propósitos de Dios. La pregunta es, ¿está usted siendo un instrumento tomando parte de lo que Dios quiere hacer en Ríos, de lo que Dios quiere hacer en la juventud, en los niños, con los adultos? Dios puede ser glorificado, incluso sus propósitos se cumplen y podemos ser parte de los propósitos de Dios, aún sirviendo, como decía al principio, cuando yo sirvo con un corazón sincero, limpiando la carpeta o tirando la basura, todo eso tiene que ver con el reino de Dios, creando las condiciones para que la palabra de Dios se comunique, se predique. Cuando estás en el sonido es para la gloria de Dios, porque hacemos posible que la gloria de Dios se dé a conocer a las personas. Dios quiere usarte. Si no, te vas a sentir de todos los seres humanos el más inútil de esta vida, aunque puedas lograr muchas cosas en esta vida. Dice Agustín de Hipona, nos hiciste, Señor, para ti, e inquieto está nuestro corazón hasta que descanse en ti. Hasta que descanse en ti. ¿Será que la raíz de tanta desgracia humana se debe a que hemos perdido de vista de que se trata de Dios? No se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Él. De manera que a la medida que busquemos también la gloria de Dios, encontraremos la felicidad y la paz de nuestras almas. A la medida que busquemos su gloria, también encontraremos la bendición más grande para sus criaturas, porque sus criaturas no podrán ser felices sin su Creador, porque Él es la fuente de toda vida, de toda paz y de toda esperanza. Aprendamos a vivir para la gloria de Dios y entonces deja que cualquier otra persona piense lo que quiera de ti. Entonces entenderemos lo que significa vivir para algo trascendental en este mundo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra que siempre nos desafía, siempre nos orienta, nos comunica las cosas que nosotros debemos de creer y cómo debemos de entenderte a ti y entender nuestro servicio. Sabiendo, mi Dios, que todas las cosas que nosotros podamos hacer y las cosas que podamos pensar o las personas que debemos de ser, tenemos que hacerlo viéndote a ti, Señor, para tu gloria. Que tu poder se revele en nuestras vidas y que podamos dar a conocer tus virtudes, tu amor y tu gracia a las demás personas también. Tu nombre es grande por encima de todas las personas, por encima de toda la creación. En el nombre de Jesús, amén y amén.